Antonio, por toda la organización. Muchísimas gracias a las personas que estáis aquí por vuestra paciencia y el regalo también de la atención y del debate. Me ha gustado muchísimo, luego espero que podamos contrastar y que lo que yo vaya a presentar no esté un poco fuera de tono. Por eso voy a intentar contextualizarlo ante tanto filósofo, creo que casi todos filósofos, porque Isabel no lo es. Lo que yo voy a tratar de presentar lo voy a hacer en un modo de autorreflexividad, considerando también que la universidad también tiene que mirarse un poco en qué medida también cómo operan los mecanismos de subjetivización también y el autoritarismo, ¿no? Creo que la universidad sigue siendo una institución también jerárquica y donde se dan abusos de poder entre profesores, investigadores, mejor o peor posicionados. Entonces, primera cuestión, simplemente por señalarlo. Por otro lado, también me gustaría decir que este es un gran tema en criminología, que es la plataforma desde la que yo voy a hablar, con todos sus peros, ¿no? Porque, bueno, la criminología nació como una pretendida ciencia para acercarse a las ciencias naturales absolutamente racista, que identificaba al criminal nato con algunas tribus del norte de Marruecos y, por supuesto, a la mujer delincuente con la lesbiana, la bruja, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde aquellos finales del siglo XIX hasta la actualidad, podemos hablar de una criminología crítica, una criminología decolonial, etcétera, etcétera. El tema del populismo punitivo es un tema en criminología que me atrevería a decir que es un poco un cliché. Todo el mundo hablamos de populismo punitivo y es una manera muy fácil de criticar al poder. Y evidentemente existe populismo punitivo, pero el populismo punitivo de los años 80 no es el mismo que los de los 90, no es lo mismo en Estados Unidos, no es lo mismo en Sudáfrica, no es lo mismo en España. Hace unos años, con algunas profesoras, las voy a mencionar porque les debo parte de esta reflexión, con Loichune Zuloaga y con Paz Francés, elaboramos un libro sobre mitos sobre los delincuentes, sobre las víctimas, lo llamábamos así para cuestionar el concepto de delincuente y víctima, y políticas públicas. Y ahí nos referíamos a una cuestión central que es la que en el fondo reside, ¿no? por la que va a navegar esta contribución, que es cómo podemos explicar en el momento actual que aun con la desconfianza que hay de la sociedad en las instituciones, en los políticos, en la ley como institución, no un tema de sociología jurídica, ¿no? Seguimos confiando en las promesas del castigo. Y eso a mí me parece muy interesante, esta tensión, ¿no? Yo creo que y por eso esta imagen, ahora lo comentaré, el castigo, la idea del castigo y de la utilización del castigo, aun y todo en democracia, con todo lo que supone desde la creación del Estado moderno y el garantismo, una contención. Sin embargo, hay algo que no es irreductible en el castigo y hay una presencia de autoritarismo. Esto es lo que voy a intentar defender. Por eso creo que la crítica... los movimientos emancipatorios, algunos movimientos emancipatorios y algunas corrientes, y ahora definiré lo que quiero decir por movimientos emancipatorios, hay un riesgo de que al adoptar el lenguaje del castigo, incluso con cierto garantismo, el castigo se apodere de esas pretensiones de emancipación. Luego sí, mi intervención es una crítica al castigo también en democracia, al uso del castigo, porque siempre conlleva una cuestión que es la distribución del castigo, cómo lo distribuimos, a quién consideramos que merece el castigo y quién consideramos que no lo merece, aunque en principio la ley sea igual para todos. Y ahí evidentemente hay un peso enorme de lo religioso también, que sí creo que tiene también que ver con el autoritarismo. Igual yo ahora veo autoritarismo por todos los lados. Y esta es la imagen, esta es una imagen que tomé recientemente, lo que ahora ya parece que no se puede llamar Semana Santa, pero a mi generación seguimos llamando Semana Santa, las vacaciones recientes en la Catedral de Albi en Francia. Y bueno, yo me quedé mirándola, estaba en una capilla,
y ahí aparece esa idea de la penitencia, de la mujer flagelándose y sin buscarle, que probablemente una interpretación desde la historia del arte sería más completa que la mía, esa idea de que, por ejemplo, claro, derecho penitenciario hemos heredado, hay todo también dentro del lenguaje, dentro del derecho penal, toda la fuerza de, bueno, en concreto del catolicismo, de la religión, la idea de la penitencia. Pero ahí mismo también hay muchas contradicciones, porque la misma Iglesia, de la que hemos heredado mucho de su lenguaje en derecho penal y derecho penitenciario, también hace en la práctica ese ejercicio de cómo se distribuye el castigo y cómo se distribuye la penitencia y quién merece la penitencia y qué tipo de penitencia y quién no la merece. Y como quiero interpelarme también con las investigaciones en desarrollo, ahí siempre pienso, por ejemplo, ahora con el tema de los abusos sexuales en la Iglesia, cuando me decía una persona, pero ¿cómo voy a denunciar a un sacerdote? ¿Cómo voy a denunciar a mi hermano? Y la idea, ¿no?, de decir, bueno, pero la víctima también es tu hermano, ¿no?, o tu hermana. Y esa visión, ¿no?, de que consideramos que el castigo, ¿no?, alguien merece el castigo más que otras personas y alguien merece más la solidaridad que otras personas, ¿no? Todas esas contradicciones que se dan dentro de ese tema. Por otro lado, también, claro, este es el gran tema de las clases de política criminal con mis alumnos y alumnas desde hace algunos años. Y tanto en clases en el Instituto de Sociología Jurídica como en la Facultad de Derecho, y a mí me gusta mucho trabajar con ellos. Hacemos siempre al final de clases pues una visita a la prisión de Martutene, que todavía existe, creo que el año que viene ya se irá a Zubieta, junto a la incineradora, y al centro de menores de Ibaiondo, un centro de menores para los delitos más graves, 16, 17 años, chicos. Y lo que nos encontramos es que ha cambiado. Yo me acuerdo cuando estudié criminología, no había que hacer debates sobre la pena de muerte o sobre la cadena perpetua, ¿no? Y ahora yo veo que hay que hacer debates. Y a mí eso me parece muy interesante. Me parece muy interesante poder debatirlo. Ojalá existieran más esos espacios públicos y la universidad es lo que debería hacer para poder. La polarización es muy interesante, mientras que no sea violenta. Lo que nos faltan son esos espacios públicos para que no seamos, como decía Amos Oz, esos signos de exclamación andantes, ¿no? Dentro de un lenguaje que también es la entonación, no solo el lenguaje, sino la entonación de ese lenguaje. Entonces, bueno, también eso lo comentaré, ¿no? Y te voy a pedir, José Antonio, alrededor de eso, quería traer, son solo 4 imágenes. Bueno, esta es una imagen de Anne, sí, quizá primero la de Anne, primero la de Anne, que es una alumna de este año, Anne Arca, y les pedí que, me dicen, yo no sabemos dibujar, y os digo, bueno, pues vamos a ver, porque me parecía muy interesante. Ahora estamos haciendo una versión, bueno, esta vez no me pueden acompañar Paz y Loichune, pero con Comares, y citaré el proyecto también, José Antonio, si es pertinente, sobre cuidar la política criminal, imágenes alternativas, porque yo creo que sí son importantes esas imágenes como complementarias del lenguaje sustitutivo. Necesitamos imágenes alternativas, porque cuando nosotros decimos la palabra delito, decimos la palabra crimen aquí, enseguida la asociamos a una imagen. Y cuando lo decimos a los alumnos, enseguida lo asocian con el violador, con el terrorista, no lo asocian a lo mejor, pues yo qué sé, con Bárcenas, con la empresa que contamina, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí son importantes las imágenes alternativas, no solamente sobre el delito, sino sobre las alternativas también a la prisión, ¿no? Y entonces, bueno, con los alumnos trabajamos esta idea de los caligramas y las imágenes, los caligramas porque para ellos les es más fácil con conceptos que hemos trabajado en clase hacerlo. Y bueno, a mí eso me gustó alrededor del proyecto, leyendo la introducción, José Antonio, porque esa idea de la subjetivización del autoritarismo, ¿no? A través de estructuras de dominación, de clase, de género, de origen migratorio, étnico, y en este caso, bueno, al hilo, porque claro, hemos tenido este año el gran debate de la ley del solo sí es sí, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como hay esa sujeción y esa idea de la marioneta, ¿no? Pues por un lado eso en cuanto a mí nos permitió pensar en clase. Y luego Teo, que es otro estudiante ya de hace unos años, bueno, él es un estudiante mucho más crítico, ya es un estudiante
está haciendo la tesis de la Universidad de Tarragona. Y bueno, ahí incluye toda una serie también de palabras en esa tela de araña, como si el individuo estuviese atropellado y encerrado en esa tela de araña, que todo es más complicado. Y finalmente está la idea que está en la imagen, que es de Rights Studio, que es a mí me gusta mucho, es un estudio de Berlín que trabaja los derechos humanos desde el arte, y siempre, bueno, pues publican cosas es que es muy recomendable también para trabajar en clase. Y también esto me gustó al hilo, cómo va a terminar la intervención, con una sugerencia de relectura de, bueno, pues el libro de Miriam Toews, Women Talking, ellas hablan, creo que se ha traducido así, y que ha sido también una película reciente. Sobre el poder de la conversación con el otro difícil y el otro significante también, ¿no? Como se ha comentado. Bueno, pues esto es un poquito esa idea para subrayar desde un primer momento la crítica del castigo, del uso del castigo, que siempre implica la distribución desigual del castigo, y también la idea de cómo opera el cinismo legal, el concepto de cinismo legal, cómo opera el concepto de cinismo legal selectivo en una atmósfera de punitivismo en evolución, en el marco también de un autoritarismo entendido como un poder sin control, un poder sin contención. Y terminaré haciendo una alusión a un recordatorio sobre posibles vocabularios de motivos alternativos para movimientos emancipatorios sin ningún tipo de receta, porque, bueno, pues la verdad es que traigo todo esto enhebrado. En cuanto al tema de la definición para poder entendernos de movimientos emancipatorios, bueno, pues por coger una definición, he cogido una del profesor de la Universidad del País Vasco, Pedro Ibarra, cuando habla él equipara emancipación con transformación, y habla, bueno, de movimientos emancipatorios como movimientos entendiendo la emancipación de las personas y pueblos que habitan el planeta en base a la vigencia del marco internacional de derechos individuales y colectivos, también de derechos de la naturaleza, y que por tanto plantea la superación estructural del conjunto de sistemas y dimensiones económicos, sociales, políticos, culturales, de género, ambientales que impiden dicha emancipación. La transformación se equipara con emancipación individual y colectiva y se vincula a la vigencia de todos los derechos para todas las personas, los pueblos y la propia naturaleza, y plantea un escenario de superación de las causas estructurales de dominación y exclusión desde la diversidad. Al hilo de eso, hay un autor, Felix Butzlaff, de la Universidad de Viena. Todos estos autores vienen fundamentalmente de la ciencia política, donde hace una crítica, o bueno, más que una crítica, un análisis de cómo los movimientos sociales emancipatorios en la actualidad se están volviendo más locales y más individualistas en sus pretensiones. Y él lo relaciona con la idea de que la extrema derecha de alguna manera proporciona una oferta de identidades colectivas que son al mismo tiempo inclusivas y exclusivas, pero que resultarían más omnicomprensivas que las que proporcionan ciertos movimientos emancipatorios. Todo esto, por supuesto, muy cuestionable. La idea es que los movimientos emancipatorios a los que yo me estoy refiriendo son fundamentalmente, para ponerles nombre, el movimiento del feminismo. Hay muchos feminismos. Me referiré luego al abolicionismo feminista o el feminismo de la abolición, con una crítica intrínseca al castigo. ¿Por qué? Porque hay un momento, pues, las hermanas Davis, etcétera, etcétera, desde las mujeres afroamericanas se dan cuenta de que, bueno, hay una encarcelación masiva, sobre todo de minorías étnicas. Esto ha pasado siempre, también desde las comunidades indígenas. Las minorías étnicas, siempre, sobre todo en exclusión, siempre han estado sobrerepresentadas en el control penal, en todas las fases, en todo el embudo del control penal, tanto en la detección policial como, sobre todo, en la entrada en prisión.
Y es desde ahí, desde donde el feminismo se hace también esa idea de tiene que haber una crítica, ¿no? El feminismo no puede abogar por más derecho penal, porque al final realmente a quienes se está castigando en ese proceso de selección, no tanto porque sea algo intencionado, sino porque el control penal, incluso supuestamente garantista, es un control penal discriminatorio y opera de manera discriminatoria. Como movimientos emancipatorios también tenemos los movimientos antidiscriminación, antigitanismo. Lo mismo está pasando con los delitos de odio. Hay un problema además con los delitos de odio. Los delitos de odio hay que probar la intención, hay que probar la motivación. Y esto es muy difícil, a no ser que la persona que ha cometido ese delito pues vaya vestido de skinhead o esté su nombre en un listado. Pero cuando de otra manera hay que probar. ¿Y cómo se prueban intenciones? Esto es muy complejo. De hecho, la mayor parte, y la Policía Nacional en España lo recoge así, se recogen como incidentes de odio, porque no se pueden ni siquiera clasificar como delitos de odio, aunque lo sean. Y hay un cuestionamiento desde SOS Racismo y otras asociaciones del uso del derecho penal. No se está queriendo decir que no se tenga que utilizar el derecho penal, pero sí una reflexión sobre cuál está siendo el efecto a medio y largo plazo en el uso del derecho penal. Otro movimiento emancipatorio, y bueno, me podréis cuestionar si realmente es movimiento emancipatorio o no, el movimiento ecologista y el movimiento animalista, por ejemplo, que no tiene nada que ver y a veces están enfrentados, como especie, como individuo. El movimiento ecologista, el movimiento animalista, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora con ellos en otro proyecto y hemos entrevistado a todas las personas que están en prisión en España, en las cárceles españolas, vascas, catalanas, por delitos contra el medio ambiente y por delitos de maltrato animal. La reciente ley aprobada y modificación, la reciente ley de bienestar animal y la reciente aprobada ley que modifica el Código Penal, se han aumentado las penas porque se dice que hay impunidad. Este es un elemento que diré al final como recapitulación, como un vocabulario de motivos, la idea de la impunidad, ¿no? Entonces, que apela al castigo, ¿no? Que no tenemos una alternativa muy buena, ¿no? Porque si decimos injusticia, que yo les digo, habría que hablar más de injusticia en el sentido también de Reyes Mate, de personalizarlo, de concretizarlo, ¿no? Concretarlo. Pero no hay respuesta, no hay responsabilización. Nunca es suficiente esa responsabilización. Pero lo que estamos viendo es que las personas que están en prisión no hay ni un empresario por vertidos. Siendo España, por ejemplo, de la Unión Europea, el país más condenado en términos administrativos por vertidos a ríos. Y sin embargo, en prisión no hay ningún empresario por vertidos a ríos. Y sí hay ganaderos, y sí hay agricultores, y sí hay personas con otro tipo de delitos pertenecientes a ciertas minorías que terminan también condenados por este tipo de delitos. Luego lo que nos encontramos no es realmente esa sensación de responsabilización, sino que está impactando más, se está utilizando un derecho penal que está impactando muchísimo más en ciertas minorías ya excluidas. Entonces es la idea de cómo esta atmósfera, y ahora concreto, qué quiero decir con populismo punitivo y quién es el autor que a mi modo de ver lo ha reflexionado mejor, aunque no para el caso español, esa idea de hacer política a través de delitos, a través de crear delitos y a través de sancionar más, relacionándolo con la idea de crear de mejorar el orden social y lo que decía Feldsteiner y Abel, la importancia de los movimientos sociales que la tienen emancipatorios de nombrar el daño, que no se ve en su caso, nombrar el daño y responsabilizar quién es responsable del daño y reclamar que haya medidas, ¿no? Naming, blaming and claiming. Bien, el populismo punitivo, ¿por qué? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de una atmósfera de populismo punitivo? Que de nuevo es selectivo.
y que ocurre tanto en democracia como en regímenes autoritarios, aunque bueno, en el caso español, pues evidentemente podríamos comparar el franquismo con la democracia. El populismo punitivo no tiene que ver con las actitudes punitivas, esto es otra cuestión, es la primera cosa que yo creo que se tiene que distinguir, porque si no, utilizamos el populismo punitivo de una manera que queda sin explicar. De hecho, un criminólogo británico, Roger Matthews, ha hablado, realmente hay populismo, cuando la gente dice hay populismo punitivo, y, por ejemplo, Ferrajoli, ¿no?, se ha pronunciado recientemente con las políticas migratorias en Italia de Meloni, con la criminalización de la solidaridad con los inmigrantes, que es una tendencia general, también la criminalización de movimientos de protesta en el ambientalismo, etcétera, etcétera. Con la idea, Ferrajoli dice, es que el populismo punitivo está cambiando de cara, porque al principio era crear más alarma social con algo que sí podía ser delito, ¿no? Pues crímenes callejeros, delitos contra la propiedad en determinados barrios, etcétera, que crea mucha alarma social. Señalando chivos expiatorios, los inmigrantes, y de alguna manera pidiendo más pena, ¿no?, lo que entraría en tensión con el principio de proporcionalidad en derecho penal. Pero bueno, lo que serían los delitos sí serían delitos, los robos. Lo que pasa que se crean chivos expiatorios, algo que ya sabemos por Durkheim, que se ha creado de esta manera, ¿no?, y también Becker con Outsiders. Pero lo que sería diferente en la actualidad, dice Ferrajoli, es que ahora se está criminalizando conductas que no tienen nada que ver con delitos, como es la solidaridad. Y además, dentro de un discurso del odio. Ese populismo punitivo es selectivo. Hay una idea del populismo punitivo, a mí me gusta mucho un autor que es un profesor emérito de la Universidad de Wellington en Nueva Zelanda, y podrías decir las antípodas, ¿qué tiene que ver con España? Bueno, pues yo creo que resuena mucho, quizá habría que actualizarlo. Hay también, por supuesto, autores españoles, Cid, Larrauri, que se han referido a este tema, Brandariz, Ignacio González Sánchez, también en su libro de 2021 sobre neoliberalismo y castigo. Hay un cambio, nos advierte John Pratt. Por un lado estaba el populismo punitivo de los años 80, cuando entran ya en las campañas electorales en los mundos anglosajones, en el mundo anglosajón, que esto llega más tarde. A España, tanto partidos de políticos de derechas como izquierdas, el castigo como mercancía para hacer política en las campañas electorales entra bastante más tarde que en el mundo anglosajón, pero cuando entra y permanece y con todas las peculiaridades, pues resuena mucho lo que ocurre en el ámbito anglosajón. Creación de chivos expiatorios, señalar evidentemente al colectivo inmigrante, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente eso. Es la idea, por un lado, Pratt lo asocia en los años 80 al mundo anglosajón con la idea de la reestructuración neoliberal, ¿no?, y el papel también de los medios de comunicación en este sentido. Y es la idea del sentimiento. Apela, en esa subjetivización, apela a determinadas clases sociales, apela a esas clases que se sienten que han sido ignoradas por el gobierno. Con todas las contradicciones, porque luego cuando hay cambios de gobiernos, pues aparecen todas las contradicciones. Sentimientos de haber sido ignorados por el gobierno frente a otros grupos que se cree que no merecen esa atención. A mí esto me parece muy interesante, como lo plantea John Pratt. Y esto bebe de la idea de indignación, pero sobre todo de desconfianza, esa idea de cinismo legal, de miedo, de la ira, frente al gobierno, frente a los intelectuales, que realmente pues está muy bien hablar en la universidad de alarma social, de punitivismo, pero vete tú a vivir a tal barrio donde estamos continuamente sufriendo robos, etcétera, etcétera, o agresiones sexuales, etcétera, etcétera, dentro de ese discurso. John Pratt nos advierte que, claro, ha habido un cambio reciente, porque ya no se trata de hacer política, gestionar al hilo, como Backward también, ¿no?, al hilo de gestionar determinadas poblaciones excluidas y hacer política a través del castigo, sino también a través del castigo poder apelar a la creación de volver a un orden social que nos han quitado, donde vivíamos mejor,
donde no había tanta delincuencia o no había tanta inmigración. Un populismo penal, dice John Pratt, que ha reorganizado muchos aspectos del castigo en la sociedad, en las sociedades actuales. Y como dice Ferrajoli también, ¿no?, esa idea también de que ya no importa tanto el garantismo, sino que es más la defensa social, es más esa idea de seguridad pública que resuena a orden público, donde hay que proteger a la sociedad, al grupo que excluye a otros al mismo tiempo, frente a individuos peligrosos y no reinsertables. Y este cambio en el populismo punitivo, dice John Pratt, se ve sobre todo a partir del 2008 con la crisis financiera global y también con la acentuación en los movimientos migratorios globales. El populismo punitivo se ha incorporado a una política populista que ya estaba en la identificación de esos enemigos públicos, con esa función de no ya de mantener el orden social, sino de recuperar esa idea idealizada mediante líderes duros, tolerancia cero, etcétera, etcétera. Bueno, John Pratt es muy interesante y probablemente habría que hacer algunas modificaciones para contextualizarlo en España. Dentro de esto, naturalmente, a mí me ha parecido muy interesante toda la cuestión de las redes sociales, de la posverdad, etcétera, etcétera. La posverdad, que es la mentira, ¿no? Y ahí pues no puedo dejar de citar a Hannah Arendt, ¿no?, y su maravillosa contribución con Verdad y Política. También, por supuesto, la obra de 1943 de Alexandre Koyré, Reflexiones sobre la mentira, que fue traducida con el título La función política de la mentira moderna. En 1943, este filósofo ruso, historiador de la ciencia, que también estaba exiliado en Estados Unidos, insistía en que el progreso técnico en la comunicación de masas era la innovación poderosa de los regímenes totalitarios y denunciaba que la usurpación de las nuevas tecnologías por sectarios sin escrúpulos pone al servicio de la mentira, implica la destrucción del espacio público. No se trata de un debate sobre tecnofilia, tecnofobia o las redes sociales pro-contra, pero sí creo que es muy importante señalar que las redes sociales, aparte de actuar como esas cajas de resonancia que ha comentado Beno, yo creo que también es la idea de qué tipo de comunicación permiten las redes sociales. Y por supuesto que hay resistencias, hay posibilidades de resistencia y hay cosas muy positivas, pero es una comunicación muy poco atenta, que no permite esa reflexividad. Es una comunicación, como nos dicen los estudios, donde las redes sociales la emoción que más rápido se difunde es la ira, ¿no? Aquí hay varios estudios sobre esta cuestión. Y donde no hay posibilidades de matices. Y claro, aquí el populismo punitivo, en relación con eso, tiene mucho éxito. Es la idea, es una atmósfera donde se tiene que volver a imponer, se dice, el sentido común frente al delito. Y uno dice que es el sentido común. Y sobre todo, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué delitos estamos hablando? Porque cada uno es un mundo. Hay donde se habla claramente los delincuentes frente a los no delincuentes. Con claridad. ¿Quién es uno? ¿Quién es otro? Donde también se quiere que el gobierno responda bien, porque no está respondiendo bien a esa mayoría de ciudadanos que sí respetamos las leyes, ¿no? Y además se tiene que dar más respuesta a las víctimas. Y claro, a las víctimas se les acusa de haber fertilizado aún más el terreno del populismo punitivo, cuando en realidad la mayor parte de las víctimas son desconocidas y lo que ha habido es una manipulación política de unas expectativas legítimas de solidaridad, sin perjuicio del papel de algunas asociaciones. Luego, ¿quién se beneficia del populismo punitivo? Cuando desde la criminología siempre se señala como culpables del populismo punitivo a las víctimas, a los medios de comunicación, en su caso redes sociales, y a determinados partidos políticos. ¿Quién se beneficia del populismo punitivo? ¿A quién impacta y cómo lo hace, ¿no?, dentro de todos esos procesos de subjetivización? Y al final hay un debate, sin duda, sobre la confianza
en el derecho penal y sobre la legitimidad del derecho penal. Y cómo los movimientos emancipatorios ahí pueden utilizar el derecho penal siendo conscientes de que es una herramienta de poder excluyente donde si no se subraya la contención y las garantías y se sabe que no puede responder los problemas sociales, va a haber un problema, porque los movimientos emancipatorios creen que utilizan el derecho penal y el derecho penal se inserta en los propios movimientos sociales como inercia, ¿no? Frente a eso, yo creo que no me va a dar tiempo, pero creo que el concepto de cinismo legal, que bueno, probablemente tengamos otros mejores en el contexto de la ciencia política española y de la sociología, me parece muy interesante. El cinismo legal es un enfoque sobre la legitimidad de la ley, en este caso de la ley penal, y sobre las normas sociales. Por supuesto, podemos encontrar relación con la anomía de Durkheim, de Merton, pero también con el tema de las subculturas, pero al final es un debate dentro de la ciencia política sobre la desconfianza, sobre el desprecio de las normas, el cuestionamiento, esto lo han estudiado mucho Sampson y Bartus, ¿no? El cuestionamiento, y además en el sentido de que el cinismo legal no sería tanto un rasgo del individuo, sino que es parte del sistema social, ¿no? Y cómo funciona de una manera contradictoria, dependiendo en qué normas confiamos, para qué normas no confiamos, por qué el derecho penal nos parece bien para ciertas cosas, pero no para ciertas otras, quién merece ser castigado. Esa idea, como nos dice Philippe Robert y también Facine Didier, la idea de que en realidad hay que hacerse las preguntas de qué es delito, qué vamos a decir que es delito, y otra pregunta que no tiene nada que ver, ¿a quién se incrimina? No tiene nada que ver con la de quién es delito, ¿a quién se incrimina? O poco tiene que ver, y otra que poco tiene que ver es a quién se condena. ¿Quién merece? ¿Cómo se distribuye el castigo? Entonces, en ese cinismo legal tiene que ver con un cuestionamiento del reconocimiento de la autoridad para ejercer el poder, de la eficacia de las normas penales y de la capacidad. Digo que esto es contradictorio porque cuando cambian los gobiernos, ¿no? Incluso cuando ya se encuentran algunos gobiernos que lo utilizan claramente de una manera, como podría ser Vox, ¿no? Y ellos están en el gobierno, pues vemos cómo esto funciona de una manera contradictoria, porque por una parte se critica, bueno, es que el derecho penal no está siendo eficaz, necesitamos más derecho penal, necesitamos sobre todo más penas. Y no tienen capacidad, pero la capacidad tampoco se discute mucho, se centra más en la cuestión de la promesa de la pena. Y no a nadie le interesa, por ejemplo, ahora con el debate del solo sí es sí, nadie le interesa el medio o largo plazo, ¿no? ¿Qué está causando? ¿Quién termina en prisión? ¿Cómo está afectando? Etcétera, etcétera. ¿Qué tratamientos hay en prisión? ¿Cuánto dinero se invierte en prisión? Esto es interesante porque cuando yo estuve entrevistando a los presos, me recorrí 17 prisiones en España y la verdad es que se te cae, es horrible porque no ha cambiado mucho, es como una detención en el tiempo, nosotros que hablamos de la tecnología, la inteligencia artificial y luego llegas a las prisiones y los propios presos, esa idea de subjetivización, ellos dicen, bueno, mira, esto no era para tanto, hay por supuesto técnicas de neutralización de la culpa, incluso para hechos muy graves, de desvinculación moral selectiva, etcétera, etcétera. Pero ellos mismos dicen, y yo les preguntaba por su justicia restaurativa que les aparecía, y ellos decían, mira, para esto bien, pero desde luego, para el violador y para el que roba mucho, para no sé, pues no, ese tiene que ir a prisión y tal, ¿no? Entonces, también esto es muy interesante. Y con esto voy terminando, frente al cinismo legal, yo creo que es muy interesante la idea de la justicia procedimental, la idea de cómo somos tratados por la autoridad, precisamente en relación con esa legitimidad, cómo somos tratados con respeto, cómo somos tratados con el reconocimiento de unos derechos, con una contención a abusos de poder, con una responsabilización cuando hay abusos de poder, la idea de la justicia procedimental que nos acerca a la realidad de la injusticia. El autoritarismo ya está dentro del derecho penal formal, no viene de fuera. Por supuesto,
un derecho penal en democracia y donde funcionen bien las garantías estará bien. Pero el garantismo también, tal y como funciona, es mera retórica, porque las garantías funcionan mejor para algunas poblaciones que para otras. Y en esto creo que es muy importante decir que ha fracasado la criminología crítica y el garantismo. El garantismo de mis compañeros más de derecho penal que explican a los alumnos todos los derechos que tienen las personas que van a ser detenidas, que son muy importantes, por supuesto, del mismo modo que también lo son los derechos de las víctimas. Pero cómo eso puede quedarse en mera retórica, ¿no? Como decir garantismo o las garantías, no, porque las garantías, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de eso en la práctica? Y también el fracaso de la criminología crítica al poder, ¿no? A la crítica al poder, ¿no? Y con el tema de cómo poder transmitir la idea de la evidencia también, ¿no? Y el poder influye en la verdad, y la verdad no siempre influye sea caleidoscópica, no siempre influye en el poder, por supuesto. Creo que hay un problema también dentro de ese individualismo en las sociedades neoliberales para poder salir de lo identitario, incluso en los propios movimientos emancipatorios, ¿no? De lo identitario ahogante. También la cuestión de la criminología crítica, cómo poder mostrar, cómo poder entablar en esos espacios públicos conversaciones no elitistas sobre el impacto del uso del derecho penal para no contribuir a las atmósferas de populismo punitivo. ¿Tenemos alternativas a una criminología no cuantitativa? Pues muy pocas. ¿Por qué? Y yo lo veo, si quieres publicar algo en revistas de criminología, pues si no haces estudios cuantitativos lo tienes muy complicado. No hay nada, dice también Roger Matthews, pocos estudiantes se preocupan ya por las causas o por la idea de la prevención social. Ahora todo es la prevención situacional, los mapas del delito, y todo eso además tiene un atractivo enorme en nuestros estudiantes. La culpa no es de nuestros estudiantes, es nuestra. La importancia también de las emociones, que tendemos a decir, es demasiado emocional, es un clima. Oiga, hay emociones positivas y hay emociones negativas. Y los datos no bastan por sí mismos. Y esto es muy discutido en partidos de izquierdas. Los datos no convencen por sí mismos. Necesitamos esos lugares de encuentro, necesitamos esas conversaciones difíciles. Pero también necesitamos emocionar. Y no tiene por qué ser para contrarrestar la ira, la descontextualización, ¿no? En esa crisis de atención y celeridad. Por eso es importante la criminología conversacional y la criminología sensorial de Nigel South, ¿no? Hay que ver, hay que tocar. Esto todo un debate sobre hay que llevar a los estudiantes a la prisión o no. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Nosotros terminamos pues eso, nuestras clases de política criminal, no es ir al zoo, pero creo que cuando uno entra en prisión y ve que ese es uno de los resultados finales, no solo, hay cosas que no se ven y que no tienen esa arquitectura carcelaria, pero también son carcelarias, hay que ver, hay que oler, tocar ya es más complicado, pero necesitamos esa criminología sensorial, ¿no? Y necesitamos también la imaginación criminológica, también, frente a solo lo cuantitativo. Finalmente, yo me hacía una pregunta, ¿por qué tenemos un abolicionismo feminista, por ejemplo, y no un abolicionismo antidiscriminación? Que bueno, también desde la teoría de la raza crítica también puede haber. Me parece que eso es interesante, porque se interesan por el abolicionismo. Y como propuesta en vocabularios de motivos, ¿no? Esa idea de vocabularios de motivos, de qué es lo que... De lo que puede, movimientos emancipatorios puede haber de alternativa a vocabularios de motivos y a marcos, creo que es importante hablar sobre la gravedad. ¿Qué entendemos sobre la gravedad? Digo, porque hay muchos estudios que relacionan la petición de más penas en relación con la gravedad. Entonces, creo que esto es... hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Qué entendemos por gravedad? No todo el mundo entiende que es lo mismo, que habrá cosas que sí, pero hay otras cosas que no. También la idea, el vocabulario de la impunidad. Siempre es que sí, pero algo hay que hacer. Yo cuando les digo, pero mirar quién está en prisión. Sí, pero algo hay que hacer, porque hay mucha impunidad, algo hay que hacer.
con esa idea de la demanda de prisión, que siempre esto es una convención, o sea, más prisión es una convención, no es natural, esto nos lo hemos inventado y puede ser algo diferente. Y ya termino simplemente haciendo una mención, ¿no? Eso, dentro de este cuestionamiento de que el castigo es violencia, aunque la ley diga que es legítima, claro que es más legítima en determinados regímenes que en otros, el autoritarismo como imposición de un mal que va más allá de lo prometido para la democracia, ¿no? El castigo puede ser instrumento, mercancía en ese mercado político, hay que tener cuidado con eso y no puede confundirse la ley con la realidad. Que esto tiene que ver también con el cinismo legal, ¿no? Muchas veces se piensa que porque hagamos una ley hemos solucionado el problema, ¿no? Esto hablará Isabel mucho mejor que yo de ese derecho penal simbólico, pero no solamente eso, es también el cortoplacismo de decir, ya hago la ley y ya está, ¿no? No pongo dinero para investigar, retomando a Beccaria, no son eternos los juicios, etc. Y del mismo modo, esa despreocupación por el impacto a medio y largo plazo en tiempos de titulares acelerados. Y ya también esta mención, dejo solamente a la película, ellas hablan, a mí me gustó mucho, me gustó más el libro, Women Talking, y me recordó además a Martha Nussbaum con su libro Citadels of Pride sobre el movimiento Me Too y el punitivismo, ¿no? Es muy importante hablar, pero también es muy importante escuchar para poder cuestionar esa idea del orgullo, superioridad, dice Martha Nussbaum, ¿no? Hay determinadas, pueden ser los llamados, bueno, pueden ser las empresas que cometen delitos, pueden ser los poderosos que cometen determinados abusos de poder, que se creen que están por encima de la ley. Para ellos la ley es importante, pero ellos se creen que están por encima de la ley y por otro lado creen también que las víctimas no son reales, pertenecen a una masa informe y no son reales. En Women Talking yo creo que hace alusión a estas cosas y hace alusión a la subjetivización, porque son mujeres que han sufrido abusos sexuales y cómo van a reaccionar frente a esos abusos sexuales. Además, en una comunidad menonita, que es las comunidades menonitas son de donde procede la justicia restaurativa. Y la importancia de escuchar con diferentes alternativas que no tienen por qué ser contrapuestas. La alternativa de la evitación, la alternativa de la lucha no violenta y la alternativa también, en su caso, de dejar, dentro de la evitación de la huida. Entonces, bueno, creo que esto es muy interesante también. Y bueno, probablemente me he liado mucho, pero espero que algo haya sido resultado significativo. Muchas gracias.